Yo voy a hablar de la última misión del transbordador espacial Endeavour, que ha sido la penúltima misión de los transbordadores espaciales de la NASA. Esta misión Esta misión se inició el 16 de mayo del año 2011 y en el interior del transbordador iba un instrumento de grandes dimensiones denominado AMS, que quiere decir Alpha Magnetic Spectrometer, espectrómetro magnético alfa, que se instaló pocos días después en el brazo principal de la Estación Espacial Internacional. Este instrumento es en realidad un detector grande, miniaturización de otros detectores que se utilizan en experimentos que se hacen en aceleradores de partículas, en laboratorios con aceleradores de partículas, que se ha especializado en la realización de medidas de alta precisión y de larga duración de la radiación cósmica. Por la radiación cósmica entendemos la radiación electromagnética, los electrones, sus antipartículas que son los positrones y los núcleos atómicos que están en la radiación cósmica. La radiación cósmica tiene dos variedades, hablando en términos generales. Una es la variedad que está compuesta por partículas que son eléctricamente neutras, que no tienen carga eléctrica. Una de ellas son los fotones y la otra son los neutrinos, partículas bastante misteriosas, propuestas hace 80 años y descubiertas en el año 56. Y podríamos decir que casi todo lo que conocemos sobre el universo se ha hecho estudiando la componente electromagnética y en parte la componente de neutrinos de la radiación cósmica. En particular, el descubrimiento de los púlsares, el descubrimiento de la radiación del fondo de microondas y sus anisotropías, el descubrimiento de los púlsares binarios, que representa la primera evidencia indirecta de la existencia de ondas gravitacionales, la existencia de fuentes celestes que emiten radiación en la región de rayos X, la existencia de los neutrinos solares, que nos ha ayudado a comprender bien cómo se genera la energía en el interior de las estrellas, en concreto del Sol, la materia oscura y de la energía oscura de la que hablaré en un determinado momento. El estudio de la componente cargada, de cuyo descubrimiento se cumplen este año 100 años, ha contribuido de una manera significativamente menor a nuestro conocimiento del universo. Esto se debe, en palabras del profesor Ting, Premio Nobel de Física en el año 76, a que la instrumentación para el estudio de la componente cargada de la radiación cósmica no ha evolucionado de una manera tan rápida y tan efectiva y eficaz como para el estudio de la componente electromagnética, donde hay multitud de instrumentación instalada tanto en tierra, como son todos los grandes telescopios, como colocada a bordo de plataformas espaciales. Sin embargo, la radiación cósmica cargada está en el origen de una disciplina científica que se llama la física de partículas elementales, y en concreto el primer ejemplar de antipartícula, que es el positrón, la antipartícula del electrón, se descubrió estudiando la radiación cósmica en 1932, descubrimiento que sería galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 36. De la misma manera que el descubrimiento del pión, que es una partícula elemental, fue descubierta por Powell, también estudiando la radiación cósmica cargada, y por ese descubrimiento recibiría el Premio Nobel de Física en el año 50.
Las partículas extrañas serían descubiertas también con el estudio de la radiación cósmica cargada en instrumentación dispuesta en Le Guy du Midi, cerca de Chamonix, en Francia, y uno de los artífices de estos descubrimientos sería el físico español Rafael Armenteros, que luego fue una gran figura científica en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, con el que yo compartí durante algunos años despacho. Repito, el estudio de la radiación cósmica cargada ha tenido una importancia enorme hasta mitad de los años 50 del siglo pasado en el desarrollo de esta disciplina científica física de partículas elementales, que trata de identificar los constituyentes fundamentales de la materia y las fuerzas fundamentales a través de los cuales se interaccionan. Pero su contribución a la comprensión del universo ha sido, repito, significativamente menor que la que ha propiciado el estudio de la radiación electromagnética y, en menor medida, el estudio de los neutrinos. Esta es una foto del físico austríaco Victor Hess, que en el año 1912, con un instrumento pequeño montado a bordo de un globo sonda, con el que subió hasta la altitud de unos 8.000 metros, descubriría la existencia de rayos cósmicos cargados. Durante más de 20 años hubo una polémica considerable sobre cuál era su naturaleza, si se trataba de fotones, si se trataba de rayos gamma, y al final los rayos cósmicos que inciden en la parte superior de la atmósfera, cargados, son esencialmente protones en un 90 y tantos %. Durante estos 100 años se ha avanzado considerablemente en el estudio de algunas propiedades de la radiación cósmica cargada. Por ejemplo, se ha medido su flujo en función de la energía de estos rayos cósmicos. Y una de las cosas que se observa es que el flujo abarca casi 30 órdenes de magnitud. La energía alcanza valores que son macroscópicos. Por ejemplo, muy alta energía, en donde el flujo es pequeño, se alcanzan, repito, energías próximas a estos 16 julios. 16 julios es la energía cinética que tiene el primer servicio de Rafael Nadal, por poner un ejemplo. Y la distribución angular es isotrópica, debido a la existencia de los campos magnéticos galácticos e intergalácticos. La impresión que da es que viene por igual medida en todas las latitudes y longitudes del universo. Una cosa que es importante es la magnitud del flujo. Por ejemplo, para energías que son hasta del orden de 1000 veces la masa del protón, se vienen a observar del orden de una partícula por metro cuadrado por segundo, mientras que para partículas cósmicas de muy alta energía, lo que se viene a registrar en la parte alta de la atmósfera es una partícula por kilómetro cuadrado y por año. Por lo tanto, el estudio de esta radiación cósmica, la instrumentación para estudiarlo, va a depender de en qué región de energías queremos hacer el estudio. Por ejemplo, si queremos hacer estudios a muy alta energía, que es un tema de fascinante actualidad, pues con un flujo tan pequeño de una partícula por kilómetro cuadrado por año, no podemos pretender subir instrumentación a plataformas espaciales. La parte del espectro que se puede estudiar en una plataforma espacial es esta parte que llega a energías hasta del orden de unos 1000 gigaelectronvoltios, que es 1000 veces, aproximadamente 1000 veces la masa del protón. Estas son las observaciones de tipo más bien cualitativo. Hay muchas cuestiones pendientes, a pesar de que el estudio de los rayos cósmicos ha sido un tema de trabajo durante 100 años. ¿Cómo se producen en el cosmos estas energías tan altas? ¿Qué mecanismos hay? ¿Existe un valor máximo de la energía? ¿Cuál es la composición? ¿Y de dónde proceden?
Es interesante comparar la energía de los rayos cósmicos, los de más alta energía, que repito es del orden de 5 por 10 elevado a 21 electronvoltios, con las energías de los protones que se producen en un acelerador, el acelerador LHC del CERN, que es el acelerador más potente operando ahora mismo en el mundo. En este acelerador, que ha empezado su andadura en el año 2009, con unos resultados espectaculares, en estos momentos se están produciendo, acelerando protones a una energía de 3,5 teraelectronvoltios. Cuando la máquina funcione a plena potencia, plena intensidad y a plena energía, se producirán colisiones frontales entre haces de protones, cada uno de los cuales con una energía de 7 teraelectronvoltios. Como estos son colisiones frontales, esto se puede interpretar en términos de colisiones de una partícula móvil sobre un blanco fijo, y esto es equivalente a decir que aquí se producen pseudorrayos cósmicos con una energía del orden de 10 elevado a 17 electronvoltios. Esto es 4 órdenes de magnitud inferior a la que producen los aceleradores cósmicos. En una misión como esta misión que voy a describir, es importante de entrada precisar cuáles son los objetivos científicos. Y esto iré rápidamente sobre el tema, es un tema un poco arduo, pero no quiero dejar la impresión de que un proyecto que ha costado tantísimo no tenía una justificación científica de un determinado calibre. Básicamente hay 3 temas que va a estudiar esta misión. Primero es un tema que se llama astrofísica de rayos cósmicos, que lo que queremos es hacer un estudio detallado de la naturaleza y composición de los rayos cósmicos y de la abundancia relativa de los isótopos ligeros. Aquí, básicamente lo que queremos es contribuir a mejor entender cómo la radiación cósmica se propaga y se confina en el espacio galáctico, ver si somos capaces de identificar algunas fuentes. Esto desde el punto de vista científico. Para la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, es importante hacer estas medidas, medir estos flujos de los componentes de la radiación cósmica y medirlos durante bastante tiempo para ver cómo se modifican con el tiempo, ya que la radiación cósmica cargada tiene efectos muy negativos sobre las tripulaciones en vuelos de larga duración. Es difícil entender cómo influye la radiación cósmica cargada sobre tejidos humanos, no se puede experimentar obviamente con seres humanos, pero conviene cuantificar cuáles son estos flujos. De hecho, se cree que las dosis que los astronautas en una misión a Marte, con los sistemas que se están pensando ahora, sería rozando el 50 o el 60% de lo que hoy se entiende como dosis letales. Por lo tanto, es apropiado entender bien esos flujos y su dependencia con el tiempo. Lo segundo es que queremos tratar de identificar señales de materia oscura, y de esto hablaré un momento a continuación. Y tercero, queremos entender algo de lo que también precisaré posteriormente, de cómo el universo que cuando se gestó hace 14.000 millones de años en la gran explosión que se conoce con el nombre de Big Bang y que predecía que la cantidad de materia y antimateria tenía que ser lo mismo, este universo aparentemente ha evolucionado de una manera dramática, ya que a día de hoy, con las medidas que hemos hecho en la parte accesible a las mediciones actuales en nuestra galaxia, no revela trazas de antimateria. Entender si realmente hay antimateria residual, reliquias de la antimateria que se produjeron en el Big Bang, y tratar de cuantificar eso para contribuir a entender el mecanismo que permite explicar por qué el universo ha evolucionado de manera asimétrica en materia y antimateria, es otro tema científico de actualidad que el proyecto AMS
al que el proyecto AMS pretende contribuir. Esto es una ilustración de lo que queremos hacer, es medir a diferentes energías los rayos cósmicos que van hasta el níquel, medir su flujo y medirlo en función de la energía y ver, por ejemplo, cómo estos flujos cambian durante los 11 años del ciclo solar. También queremos medir, tratar de identificar señales de materia oscura. Hoy se sabe, fundamentalmente por el estudio de la radiación del fondo cósmico de microondas, cuál es a día de hoy la composición del universo en materia y energía. Y a día de hoy, los átomos ligeros con los que estamos acostumbrados y que constituyen la materia ordinaria, solo contribuyen con un aproximadamente 5% al total de la materia y energía del universo a día de hoy. Hay una parte importante de materia que, a diferencia de la materia ordinaria, tiene la peculiaridad de que no emite ni absorbe radiación electromagnética, y de ahí que se llame oscura y que sus efectos, su detección, se base solo en observaciones de efectos gravitacionales. Y hay otra parte que es dominante, que se denomina energía oscura, que creemos que es responsable de la expansión acelerada del universo a día de hoy. El descubrimiento de la energía oscura, que tuvo lugar en el año 98, lo consideró la revista Science como el hito científico más importante de aquel año. Y el entender todas estas medidas en el contexto de la teoría general de la gravitación, lo que se llama el modelo cosmológico de concordancia, fue considerado por la revista Science en el año 2003 el hito científico del año. La revista Science, en cierta medida, se adelantó a la Real Academia de Ciencias sueca, que en octubre de este año, del año pasado, del 2011, concedió el premio Nobel de Física a Saul Perlmutter, Adam Reis y Brian Schmidt, que lideraron la experimentación que permitió descubrir la expansión acelerada del universo observando supernovas distantes. La búsqueda de señales de materia oscura, repito, es un tema interesantísimo, no solo en cosmología, sino en física de partículas. Y hay un esfuerzo de investigación enorme utilizando técnicas muy distintas, técnicas cosmológicas, la posible fabricación artificial de partículas de materia oscura en el acelerador LHC del CERN, la detección directa en experimentos ubicados en grandes cavernas subterráneas, como el experimento DAMA ubicado en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, o la detección indirecta, que es lo que nosotros pretendemos hacer en el proyecto AMS. Un experimento que ha sido muy pionero en el estudio de la búsqueda de señales de materia oscura mediante observaciones indirectas en plataformas espaciales ha sido el experimento Pamela, que ha tomado datos desde el año 2006 a 2012. Estaba instalado a bordo de un satélite ruso en una órbita a unos 800 kilómetros sobre la superficie terrestre. Este experimento ha coleccionado muchos datos y ha hecho medidas en un rango de energías desgraciadamente limitado, que son sensibles a la posible existencia de partículas de materia oscura en el universo. Estas variables sensibles son la medida del flujo cósmico de antiprotones dividido por el flujo cósmico de protones primarios, o también el cociente de positrones sobre electrones y positrones. En el primer caso, las medidas no revelan discrepancia con relación a las predicciones de modelos teóricos. En el caso del cociente de positrones sobre electrones y positrones, las medidas que están en rojo sí revelan
una discrepancia significativa con las predicciones teóricas. Desgraciadamente, este experimento ha explorado solamente radiación cósmica hasta 100 gigaelectronvoltios. El experimento del que voy a hablar va a extender este rango de medidas hasta 1000 gigaelectronvoltios y entonces podremos ver cómo evoluciona estas medidas y si se mantiene esta discrepancia y si esta discrepancia tiene una estructura compatible con la existencia de partículas de materia oscura, del tipo de las predichas en la extensión del modelo estándar de física de partícula, que serían, por ejemplo, partículas supersimétricas o partículas de Kaluza-Klein. Otro tema que ya he avanzado es la búsqueda de antimateria en el universo. Y repito, el Big Bang como teoría explicativa del origen del universo y de su evolución requiere que materia y antimateria fueran igualmente abundantes en el inicio del universo. Mucha gente pregunta qué es lo que había antes de que se produjera el Big Bang. Y la contestación a esta pregunta está en el libro de Stephen Hawking, El gran diseño, en donde nos dice que hay preguntas que realmente no tienen mucho sentido, como preguntarse qué habría, qué es lo que hay al norte del Polo Norte. Pues esta pregunta es equivalente a preguntarse qué había antes del Big Bang. Dos palabras sobre materia y antimateria. El concepto de materia fue introducido por el físico británico Paul Dirac en 1926, cuando solo tenía 24 años, y recibió el premio Nobel en el año 33, un año después de que Anderson descubriera la antipartícula del electrón, estudiando la radiación cósmica cargada. En la teoría de Dirac se predice que las antipartículas, que para cada partícula tiene que haber una antipartícula que tendría las mismas propiedades estáticas, por ejemplo, su masa, en el caso de que fuera una partícula inestable, su vida media, su spin, determinadas propiedades estáticas, repito. Y algunas tendrían signo opuesto. La más sencilla es la carga eléctrica, y esto implicaba que para el electrón que tiene carga eléctrica negativa existiría una partícula indistinguible, con la única diferencia de que la carga eléctrica sería positiva. Estas partículas se descubrieron, repito, en los rayos cósmicos y se han estudiado hasta la saciedad en los aceleradores. De hecho, yo hice mi tesis doctoral estudiando la antipartícula del protón, el antiprotón, y su aniquilación con el protón en una cámara del hidrógeno líquido. En el discurso de investidura de recepción del Premio Nobel de Física en 1933 en Estocolmo, Dirac anticipaba una idea fascinante y decía que deberíamos de considerar como un accidente que la Tierra y probablemente todo el sistema solar contuviese una preponderancia de electrones negativos y protones positivos, y adelantaba que sería muy posible, o bastante posible, que para determinadas estrellas ocurriese lo contrario, que estas estrellas se construyesen de electrones positivos, estos positrones, y protones negativos. Y decía que las dos tipologías de estrellas exhibirían exactamente el mismo espectro electromagnético o luminoso, y por lo tanto no habría método de distinguirlo con los métodos astronómicos de aquella época. Resumiendo, en relación con materia y antimateria, se ha comprobado experimentalmente que para cada partícula elemental existe su correspondiente antipartícula. En esto Dirac tenía razón. No así en el caso de que partículas y antipartículas fuesen idénticamente iguales. Desde 1964, para determinadas partículas, también descubiertas en los rayos cósmicos y denominadas partículas extrañas, había una diferencia en algunas de las propiedades pequeñas, del orden
de una parte por 1000. Por otra parte, tampoco hasta la fecha se ha podido detectar presencia de antimateria en la radiación cósmica primaria, en los estudios no excesivamente precisos y detallados de la parte próxima de nuestra galaxia. Con esas observaciones concluiríamos que el universo parece estar formado solo de materia. La pregunta evidente es ¿por qué? Esta es una cuestión que ha interesado a muchísimos científicos y la primera persona que aventuró que el origen de esa aparente desaparición de antimateria en la evolución del universo fue el físico ruso Andrei Sájarov, que recibiría bastante más tarde, del 66, el Premio Nobel de la Paz, aunque era un físico excepcional. Y Sájarov lo que dijo que podría haber una explicación y había varios ingredientes en la propuesta de explicación que él formuló en el año 66. Uno de ellos es que el protón debería de ser una partícula inestable, que tendría una vida media, al cabo de la cual se desintegraría. Desgraciadamente, no se ha observado hasta la fecha que el protón sea partícula inestable. Y predecía que, en base ya a las observaciones realizadas en el año 64, cuando se descubren experimentalmente esas pequeñas discrepancias entre las propiedades de determinado tipo de partículas y antipartículas, que esta discrepancia podría también ser ingrediente para explicar la desaparición de la antimateria. Desgraciadamente, la medida de esas diferencias entre partículas y antipartículas nos revela que son muy pequeñas esas diferencias y que parecen insuficientes para contribuir a la explicación que proponía Sájarov de que la desaparición de antimateria es consecuencia de las leyes que rigen el mundo microfísico. Ha habido desde entonces muchísima controversia y bastante polémica sobre si debe existir galaxias hechas de antipartículas y de antimateria, de antiplanetas, de antiestrellas, y lo que nos recomendó el físico británico Stephen Hawking cuando vino a Ginebra al CERN a ver cómo íbamos integrando nuestro detector, es que solo habíamos, de hecho, explorado una muy pequeña parte del universo, que tuviésemos en cuenta que en el universo hay del orden de 100.000 millones de galaxias, cada una de ellas con 100.000 millones de estrellas, y por lo tanto que había margen, explorando el universo hasta su confín causal, de encontrar trazas de partículas de antimateria o bien de cuerpos celestes hechos de antimateria. Hay más cosas que se podrían estudiar en este experimento, pero realmente no voy a insistir, porque cuando yo explico estos objetivos científicos a una audiencia que no está necesariamente especializada en el tema, recuerdo una conferencia que escuché de Alan Greenspan, que fue el director de la Reserva Federal estadounidense y uno de los grandes responsables de lo que económicamente está ocurriendo en todo el mundo en estos momentos, que decía: si lo que he contado les parece claro y transparente, han debido interpretar erróneamente lo que he dicho. Lo que yo he explicado en las transparencias anteriores realmente es una descripción muy cualitativamente de cuáles son los verdaderos objetivos científicos. Pero lo que he querido transmitir es que hay una justificación científica a un proyecto de estas características. La Estación Espacial Internacional es el proyecto más costoso realizado hasta la fecha. Ha costado 157.000 millones de dólares. La aprobación del proyecto se hizo en el año 1993, el inicio de la construcción en el 98 y se ha terminado de construir hace menos de 2 años. El tamaño es el de un campo de fútbol, pero es relativamente liviano, son 415 toneladas. Gracias a estos enormes paneles solares hace una colección de energía eléctrica del orden de 100 kilovatios y tiene módulos presurizados que permiten albergar
tripulación y determinado tipo de laboratorios. La tripulación normalmente son 7 personas, circula a una altitud de unos 330 kilómetros con una inclinación en órbita 151 grados y viaja a unos 30.000 kilómetros por hora. En su construcción se han empleado 36 misiones de los transbordadores espaciales. Y esta construcción se ha hecho pues como un gigantesco mecano, en donde a bordo de estos transbordadores se han ido subiendo grandes piezas y se ha ido haciendo el ensamblaje en órbita. La Estación Espacial Internacional tiene un programa científico, de momento ha sido reducido, pero en los próximos años parece que va a crecer, en donde se estudian muchas cosas relacionadas con el comportamiento de seres humanos en órbita, interesante para extrapolar a lo que será la respuesta humana en las misiones tripuladas de larga duración, en ciencias biológicas, en ciencias físicas, especialmente en lo que es ciencias de materiales, desarrollos tecnológicos y lo que son las operaciones de las grandes plataformas espaciales. El experimento en donde hemos trabajado un grupo importante de mi centro de investigación, el CIEMAT, fue denominado por la revista americana Scientific American como la joya de la corona de la Estación Espacial Internacional. Lo primero que hay que preguntarse es por qué queremos hacer un estudio de la radiación cósmica en la Estación Espacial Internacional. Y las justificaciones, las razones son relativamente obvias. Por un lado, se opera a una altitud de 350 kilómetros y esto tiene sus ventajas incontestables. Se dispone de energía eléctrica para nuestro instrumento de los 2,5 kilovatios. Se pueden subir instrumentos relativamente masivos, en nuestro caso 7,5 toneladas, y tenemos garantizado ahora un tiempo de exposición de toma de datos superior a los 10 años. ¿Por qué ir en altitud es importante? Pues es importante por la existencia de la atmósfera. Hay aproximadamente 100 kilómetros de aire y esto equivale a 10 metros de agua o aproximadamente 2,5 metros de aluminio. Por lo tanto, el estudio de la radiación cósmica primaria con detectores instalados en superficie estaría complicada porque la radiación cósmica primaria, al incidir sobre las moléculas de aire de la atmósfera, lo que produce son colisiones, se producen partículas secundarias, grandes cascadas, y hay que reconstruir las propiedades de la partícula incidente primaria, que son la energía, la carga eléctrica y la masa, a partir de todas estas partículas secundarias que por encima de una determinada energía son centenares o incluso para las partículas más energéticas decenas de miles de partículas. Por lo tanto, para estudiar las propiedades de la radiación cósmica primaria hay que ir por encima de la atmósfera y la plataforma espacial ISS pues es realmente una plataforma que reúne las condiciones apropiadas para hacer ese estudio en un determinado rango de energías. Pero no todos son ventajas, hay muchos inconvenientes. Operar en el espacio, como ya dijo el director de la NASA cuando nos aprobó el proyecto, es un entorno extraordinariamente hostil. Y esto se debe, entre otras cosas, que tenemos determinadas restricciones para subir instrumentación de peso, la potencia eléctrica que podemos consumir es limitada, el ancho de banda para la transmisión de datos a Tierra también es limitado, hay ciclos de temperatura, en cada órbita, que son 90 minutos, hay un ciclo de temperatura de unos 10 grados, pero a lo largo del año la temperatura en la instrumentación puede pasar de menos 50 grados centígrados a más 50 grados centígrados. Y esto ocasiona envejecimientos y malfuncionamientos de la instrumentación, a no ser que se hayan hecho las mediciones y las adecuaciones pertinentes. Por otro lado, se opera en un entorno de microgravedad y como la mayor parte de la instrumentación
utiliza para su funcionamiento fluidos, esto es, líquidos o gases. El movimiento de líquidos y gases en ausencia de gravedad es muy distinto al que estamos acostumbrados en los laboratorios convencionales. Lo mismo ocurre con el vacío, la instrumentación, los materiales para los instrumentos envejecen de manera distinta en vacío que en laboratorios convencionales. Hay importantes vibraciones en el momento de los despegues y aceleración también notable, del orden de unos 4 Gs, y hoy sabemos que hay componentes importantes de la instrumentación, como son los multiplicadores, que empiezan a tener problemas pues, por encima de 4 Gs. Por lo tanto, hay que elegir realmente la instrumentación y probarla de manera exhaustiva. Hay que construir instrumentación, en particular la electrónica de control de la instrumentación que sea resistente a la radiación. Es difícil reparar malfuncionamientos de la instrumentación y por lo tanto tiene que ser muy fiable y redundante en las zonas críticas. Hay micrometeoritos en la órbita de la estación espacial y por lo tanto hay que pensar en determinados tipos de protección para las partes más sensibles. Y hay una dificultad adicional en esta plataforma espacial, la Estación Espacial Internacional, en que la orientación del instrumento que nosotros subimos está sujeta a la órbita de la Estación Espacial Internacional y por lo tanto es restringida. El experimento AMS lo lleva una colaboración internacional del mismo tipo de que las que trabajan en los laboratorios convencionales con aceleradores, que está coordinada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. La forman 60 institutos de 16 países y participan unos 600 físicos e ingenieros. Y el trabajo ha durado del orden de 17 años. Los detectores se han construido, como pasa en los experimentos para los aceleradores, en diversos países, en todos estos países, pero el ensamblaje final se hizo en el CERN. Este es el acuerdo inicial en donde esta carga, este detector, iba a operar en la Estación Espacial Internacional como un módulo externo durante 3 años, después de los cuales la NASA soltaría AMS y lo transferiría mediante un transbordador especial a la Tierra. La colaboración está dirigida por el profesor Ting, Premio Nobel de Física en el año 76, por el descubrimiento en el año 74 de una partícula elemental pesada de un nuevo tipo, una partícula que demostró que había un quark adicional a nivel de partículas constituyentes, que es el quark C o quark con encanto, y que ha sido realmente la gran revolución en física fundamental en la segunda mitad del siglo XX. La prensa creyó que este proyecto era la última bravuconada del profesor Ting, que aquí le vemos en el instituto en Oxford, en el imán superconductor, en el interior del imán superconductor que finalmente no se ha podido utilizar, y no solo se entretiene soldando componentes en este imán, sino también con Marco Cerrada y conmigo visitando la Plaza de Toros de las Ventas en San Isidro en el año 97. Después de esa visita decidimos formar parte de la colaboración AMS. La historia de AMS es una historia bastante complicada, llena de incidentes. La idea de montar un espectrómetro magnético por encima de la atmósfera no es nueva, y de hecho Luis Álvarez, que fue Premio Nobel de Física en el año 68, y George Smoot, que fue uno de los codescubridores de la anisotropía de la radiación cósmica de microondas, diseñaron un proyecto denominado Astromac para poner en órbita un espectrómetro magnético, porque para el estudio de la radiación cósmica cargada, para medir su carga eléctrica, sobre todo su signo, se necesita disponer de un espectrómetro magnético que por curvatura nos dé el signo de la carga y una determinación de la energía.
El proyecto AMS realmente nace con este artículo publicado en el año 94, en el año 95 lo aprueba la NASA, nos integramos en el año 97 después de esa corrida de toros que fue un perfecto tostonazo, y el vuelo precursor, por lo que diré ahora, lo hicimos en el año 98. Desgraciadamente el 31 de enero del 2003 se produjo el accidente fatal del Columbia, del transbordador Columbia, con la pérdida de los 7 miembros de la tripulación, y esto implicó poco después la cancelación temporal de los vuelos de los transbordadores, que solo se reanudarían en el año 2005, poniendo ya la NASA una fecha límite para la realización de estos vuelos. Y en ese calendario y en ese plan de vuelos, el proyecto AMS dejó de tener un vuelo del transbordador asociado. A pesar de lo cual, la colaboración siguió construyendo los subdetectores y en 2008 iniciamos la integración en el CERN. Debido a una tarea de lobby enorme diseñada por el profesor Ting, en finales del 2008 el Congreso y el Senado de los Estados Unidos aprobaron un vuelo específico para subir nuestro detector a la Estación Espacial Internacional. En el año 2010 la NASA decidió prorrogar la vida de la Estación Espacial, que estaba previsto terminaría en el año 2005, hasta el año 2020 y probablemente hasta el año 2028, al tiempo que anunciaba el final de los vuelos de transbordadores para 2011. Estas dos decisiones han tenido una implicación enorme en nuestro proyecto, concebido para estar solamente 3 años y luego bajar a la Tierra con la posibilidad de recargarse, porque se iba a utilizar un imán superconductor enfriado por 2.500 litros de helio líquido superfluido, que permitirían mantener el imán operativo durante 3 años, pero al cabo del cual o bien se recargaba en órbita, tarea nada fácil, se bajaba a Tierra y se volvía a subir, tarea sencilla pero costosa, y al suspender los vuelos de transbordadores más allá del 2011, se descartaba la idea de recargar en vuelo o de bajarlo a la Tierra. Y de ahí que decidiésemos en esta fecha cambiar el imán superconductor por un imán permanente que dura decenas de años. Finalmente, una vez hechas todas las pruebas, tanto en la Agencia Espacial Europea en Norwich, en Holanda, y en el CERN, primero con rayos cósmicos y luego con haces de partículas elementales, en 26 de agosto de 2010, se trasladó desde Ginebra al Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, en Florida, para poner a punto las interfaces del instrumento con la estación, con el transbordador y con la Estación Espacial Internacional, y hacer realmente todo el trabajo necesario para que los datos, una vez registrados, pudieran subir, bajarse a Tierra y realizar el control operativo de la misión desde Tierra. Finalmente, el 16 de mayo, la misión STS-134 se inició llevando a bordo el instrumento AMS-CO2. El lobby que se hizo durante unos cuantos años realmente fue espectacular. Tuvimos en Ginebra numerosos senadores, numerosos congresistas, el presidente de la Asamblea Nacional Francesa. En Florida y en Texas nosotros hicimos realmente una campaña para ganarnos la confianza y el apoyo de congresistas y senadores, y esto realmente dio sus frutos. Y también tuvimos un importante apoyo de las autoridades españolas, que se inició con la visita del que era ministro de Ciencia y Tecnología en 2002, don José Piqué, y vino al CERN, vino a ver las instalaciones, le hablamos de este proyecto. Posteriormente, en 2004, Pedro Morenés, que entonces era secretario de Estado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también hizo una visita al CERN. Aquí están comiendo con el profesor Ting y con Robert Emar, que era ya director
donde está, que era director general del CERN. El mismo rey vino a la inauguración, a la celebración del 50 aniversario del CERN. Era en una época en donde el rey estaba muy interesado por las micropartículas. Posteriormente ha ampliado su interés a animales de tamaño más grande. Y en el año 2011, la ministra Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, fue a presenciar el lanzamiento de nuestra misión, que iba a tener lugar el 29 de abril, y como casi siempre que se invita a una gran personalidad, y en este caso se invitaron a varias, el evento no tiene lugar, surgen dificultades y la cosa se retrasa. Realmente el hecho de que AMS haya sobrevivido a todas estas decisiones de la NASA se debe a la determinación extraordinaria del profesor Ting. Muchos de nosotros hemos trabajado con él durante todos estos años en conseguir que eso sea así, pero realmente el mérito indiscutible se debe a su talante, a no dar por perdida ningún tipo de batalla. Como todos los proyectos innovadores, y como ocurre en todas las comunidades científicas o no, siempre hay personas con visión miope, asustadas por proyectos, repito, innovativos, aparentemente costosos, y un ejemplo es este, que retrata este cartoon. Había científicos que se reían de este proyecto y dijeron que nunca funcionaría y que era, en el fondo, más barato enviar directamente a la Estación Espacial Internacional sacos de dinero. Repito, eso ocurre en cualquier proyecto verdaderamente innovador y hay que vivir con ello. El proyecto, tal y como se aprobó en el 95, tenía dos partes, un vuelo de ingeniería y un vuelo científico. El vuelo de ingeniería se iba a hacer a bordo de un transbordador en una misión logística de apoyo a la Estación Espacial Internacional, Estación Espacial rusa Mir, mientras que el vuelo científico se haría con uno de los transbordadores de la NASA. Este vuelo se realizó a tiempo, en el 98, y luego el calendario y las características de esta segunda misión fueron trastocadas por el accidente del Columbia y por los planes subsiguientes de la NASA de modificar su calendario y poner término a la vida de los transbordadores. Este es el primer vuelo, en donde el ensamblaje del instrumento prototipo se hizo en Zúrich, y aquí hay algunas fotos con la tripulación y una foto del transbordador Discovery, en cuya bodega iba el prototipo de AMS acoplado a la estación Mir, vuelta a casa y aterrizaje exitoso. Esto no voy a poder hablar de cómo está hecho el instrumento, solo quiero decir que está hecho a imagen y semejanza de los experimentos que se hacen para estudios en aceleradores, laboratorios con aceleradores de partículas. Pero esto es una miniaturización. Este experimento pesa, este detector pesa 7,5 toneladas. El experimento en que trabaja mi grupo en el CERN, en el acelerador LHC, que tiene conceptualmente características similares, pesa 14.500 toneladas. O sea que hay un factor de miniaturización del orden de 2000. Pero el concepto es el mismo, se construyen una serie de subdetectores inspirados en principios físicos bien estudiados, por ejemplo, el efecto de la radiación de transición, de partículas cargadas, el efecto de la emisión de radiación de Cherenkov, contadores de tiempo de vuelo, planos de detectores de silicio para medir trayectorias de coordenadas, medición de cascadas electromagnéticas, electrones, positrones, fotones. Todos estos subcomponentes de un instrumento tienen que ser redundantes y proporcionar distintas posibilidades para medir la energía y la carga eléctrica.
Y repito, esto está hecho conceptualmente a imagen y semejanza de los experimentos para aceleradores de partículas, pero operar en el espacio es bastante más complicado. La electrónica, esto que es pequeño, pues tiene 300.000 canales de electrónica, pero tiene que tener un sistema electrónico para el control de los ciclos térmicos, que es realmente la mayor dificultad, el mayor desafío para operar este detector una vez que ha sobrevivido al lanzamiento y que está cómodamente instalado en la Estación Espacial Internacional. Por ejemplo, en este detector que mide la radiación electromagnética, hemos instalado 80 sensores de temperatura en las 4 esquinas del instrumento, y estos van midiendo cómo la temperatura evoluciona día a día en función de su posición relativa con respecto al Sol. Y hay que entender bien cuáles son los efectos de estas variaciones de temperatura en la instrumentación y hacer las calibraciones y los controles necesarios para que los datos que se registran sean creíbles. Así opera un detector. Este detector, por ejemplo, cuando llega un electrón de muy alta energía, de hecho estos electrones no se han observado a esta energía todavía en el laboratorio, pues en las distintas estructuras que componen el sistema de detección va dejando señales, y estas señales hay que mandarlas a tierra, y en función de estas señales reconocemos que la partícula es un electrón, medimos su energía, su ángulo de incidencia y evidentemente medimos la carga y sabemos que es un electrón y no un antielectrón. España ha tenido mucha responsabilidad y mucha visibilidad en este proyecto, que ha estado liderado por mi instituto. Hay una pequeña participación del Instituto de Astrofísica de Canarias, hay otros organismos públicos de investigación que han trabajado con nosotros, el Ministerio de Fomento a través del CEDEX, centro con gran experiencia en superconductividad y en construcción de imanes, y el Ministerio de Defensa a través del INTA, que tiene todas las instalaciones para llevar a cabo los procedimientos de calificación espacial. Hemos tenido contribuciones tanto en la construcción y operación del imán superconductor, que como ya he explicado no se ha utilizado, en la construcción del contador basado en el efecto de la radiación Cherenkov y en el gobierno de la colaboración. Y empezaré por ahí porque es la actividad que a mí me encomendó el profesor Ting. Originalmente este instrumento, el prototipo, se había ensamblado en Zúrich, pero yo sugerí que era, dada la dificultad de la versión final de hacerlo en el CER, y se me encargó que negociase con el CER un acuerdo que nos permitiese hacer esta integración en el CER, disponer de espacio para construir una sala blanca de 700 metros cuadrados y disponer de un centro de operaciones y otro centro científico, el de operaciones, para hacer el control directo de la operación del instrumento a bordo de la Estación Espacial Internacional. Firmé un acuerdo con el director general del CER de la época, Luciano Maiani, y el director para estas actividades, que era el francés Claude Tras, y a nivel de la colaboración preparé otro documento por el que se han conseguido los fondos que han servido para construir la Sala Blanca, financiar la tarea de integración y de pruebas en el CER y luego en el Kennedy Space Center, y la instrumentación del Centro de Operación y Control en el interior de este edificio. Esto de instrumentar, integrar en el CER ha tenido ventajas colaterales, la posibilidad de utilizar haces de partículas del CER para la calibración del instrumento completo en sus dos versiones, con imán superconductor y con el imán permanente, utilizando, repito, haces de electrones, fotones y protones de energías apropiadas, y disponer de la ayuda técnica, científica y logística que ofrece el CER en criogenia, en superconductividad, en integración de grandes equipos, en logística, por ejemplo, en transporte, etcétera, etcétera. Esta es una vista del detector. Nosotros construimos la caja aviónica, que se consideraba que era una de las partes críticas,
y que funcionó durante este periodo de pruebas que se hizo en el CER de manera totalmente satisfactoria, y durante mucho tiempo hemos estado procediendo a la puesta a punto de esta configuración con el imán superconductor y hemos aprendido muchísimo. Y luego hemos realmente hecho el trabajo más importante para la integración, construcción e integración del contador que utiliza la radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov lo que nos dice es que si una partícula cargada atraviesa un material radiador y la velocidad de la partícula cargada es superior a la de la luz en este material, emite radiación Cherenkov, es un cono de luz Cherenkov. Midiendo el diámetro se mide la velocidad y midiendo la densidad de puntos en el círculo del cono, medimos la circunferencia del cono, medimos la carga eléctrica al cuadrado. Lo que queremos con el detector que diseñamos, construimos y hemos probado hasta la saciedad es medir la velocidad con una precisión de 1 parte por 1000 y medir la carga eléctrica, por ejemplo, del oxígeno con una precisión de 0,3. Esto se hizo en el CIEMAT, construyendo para ello una sala limpia, y esto es una vista ya del sistema en el CER, que estaba ya listo para su integración final en el resto del detector, y estos son ya los anillos Cherenkov medidos en la Estación Espacial Internacional. Está operando a interés. Estas son imágenes de la integración de AMS en el CER, el detector ensamblado en el CER, y ahora ya puedo ir bastante rápido. Una vez probado el instrumento en el CER con el imán superconductor, lo llevamos a STEC, la Agencia Espacial Europea, para hacer las medidas de compatibilidad electromagnética, asegurándonos que no hay interferencia electromagnética con los sistemas de navegación o los sistemas que utilizan los astronautas en sus vuelos espaciales, y en el simulador térmico, durante bastantes días, hicimos la medida de la carga de calor del imán superconductor que nos daba el tiempo de vida útil de este imán superconductor. Y como ya he explicado anteriormente, he mencionado anteriormente, este era un imán construido, diseñado y construido para durar pues 36 meses. Las medidas detectaron cargas de calor no previstas en el diseño conceptual, y como de todas maneras la NASA había decidido que AMS no bajase a tierra para recargarse o que se recargase en órbita, pues esto nos decidió hacer el cambio de una configuración con imán superconductor a una configuración con imán permanente. Llevamos el instrumento otra vez al CER, lo desarmamos, lo volvimos a ensamblar, lo volvimos a probar con haces de partículas, y esa operación, terminada satisfactoriamente, nos lleva al 24 de agosto, en donde hacemos el traslado desde el CER hasta el aeropuerto de Ginebra. Se ha negociado con las fuerzas aéreas norteamericanas tener a nuestra disposición un avión Super Galaxy C5 para transportarlo a Kennedy Space Center. Este es el momento en donde se produce la carga del instrumento nuestro con todos los sistemas colaterales en las tripas del C5. Hay una cobertura mediática espectacular. El avión despega y aterriza en la pista de aterrizaje de Cabo Cañaveral. Inmediatamente lo llevamos a una sala en donde se hace el procesado final de todas las cargas que van a la Estación Espacial Internacional, en donde se ponen a punto las interfaces con el transbordador y la interfaz con la Estación Espacial Internacional. Y aquí estoy con el ingeniero del CIEMAT, Carlos Díaz, que ha desempeñado un papel enorme tanto en la construcción del contador Cherenkov como la integración y las pruebas tanto en el CER como en el Kennedy Space Center. La cantidad de tareas que ha habido que hacer allí están resumidas en estas transparencias que no voy a enseñar, pero diré algo de cómo se prepara una misión. Esta es una imagen del transbordador que va a ser preparado en este gran edificio, y ahí, entre otras cosas, se examinan las 12.000 losetas térmicas que están en la parte inferior del imán para ver que no hay ninguna que esté sujetada de manera frágil a la estructura,
como desgraciadamente ocurrió el accidente del Columbia. Se hace estas pruebas de seguridad y de puesta a punto. Esto se desplaza a otro edificio, que es el llamado Vehicle Assembly Building. En este edificio se produce el acoplo de los tanques con combustible sólido, que son estos que se recuperan, y el grande, el tanque externo, que es el que originó, porque se despegó una parte de la cubierta exterior que incidió sobre las losetas térmicas, y este está lleno de combustible gaseoso, que es una mezcla de oxígeno, de combustible líquido, una mezcla de oxígeno y hidrógeno líquido. Y esta operación, una vez terminada, el transbordador se desplaza a la rampa de lanzamiento. Aquí ya lo vemos, en una de las dos rampas de lanzamiento, la última que ya quedaba operativa. Entre tanto, terminamos de hacer las operaciones en la Space Station Processing Facility, y de ahí transportamos en lo que llaman los americanos canister, que es como una especie de lata de Coca-Cola, pero de dimensiones algo más grandes. Lo llevamos hasta la rampa de lanzamiento. Aquí está. Esto luego se sube, se acopla a esta plataforma móvil. La plataforma móvil rota, se pone a la altura del transbordador, las puertas de la bodega están abiertas y en ese momento se hace la transferencia de las cargas que están aquí a el transbordador. Y aquí son operaciones, son fotos de operaciones de traslado de las dos cargas. Esta era una carga de tipo militar y esta era la carga de AMS. Aquí está el profesor Teng con nuestro ingeniero Carlos Díaz, que realmente jugó un papel muy visible en todas estas tareas en el Kennedy Space Center. Y este es el momento en donde ya se cierran las compuertas, operación que lleva unas cuantas horas y que se hace de manera bastante minuciosa. Y aquí está el profesor Teng, incansable en sus esfuerzos por inspeccionar que todo se realice correctamente y enfrente del transbordador, que ya está listo para el despegue. El 26 de abril llega la tripulación. El 27 de abril llega la ministra con algunos miembros de su equipo, entre ellos el director general del instituto. Yo estoy aquí. Visitamos las instalaciones. Esa noche el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el instituto del profesor Teng, nos da una gran recepción. Hay una tormenta imperfecta y desgraciadamente 2 horas antes del lanzamiento se produce una avería eléctrica, se retrasa el vuelo. Inspeccionamos un poco para ver qué estaban haciendo los técnicos e ingenieros. Terminaron sacando una caja eléctrica que había tenido un problema, y durante 2 semanas, pues tranquilamente en el apartamento que teníamos alquilado en Cocoa Beach, pues estuvimos, como se dice, a verlas venir. Y llegaron. El 15 de mayo se prepara otra vez la tripulación, que está en cuarentena y no nos podemos acercar allá hasta 25 o 30 metros. La noche del 16 de mayo empiezan a llegar las cadenas de televisión. Todo dispuesto, la tripulación en marcha en una camioneta hacia la estación espacial, y aquí estoy con el profesor Teng en el observatorio, desde el que el 16 de mayo a las 8:56 presenciamos el lanzamiento de el Endeavour en su última misión. Estas son algunas fotos. Hacía un día bastante nublado, la probabilidad de que no saliera era relativamente alta, 30%, y de hecho solo lo vimos durante 20 segundos. Algunos, a bordo de aviones militares, vieron el lanzamiento atravesar las nubes. Luego tuvimos una conferencia de prensa, y esta es una foto de la estación espacial vista desde la cabina del transbordador y viceversa. Esta es una imagen del transbordador aproximándose a la estación espacial. Este es el momento en donde se produce, con ayuda de 2 brazos robóticos, el traslado del instrumento
desde la bodega del transbordador hasta el brazo principal de la Estación Espacial Internacional, y esta es una foto tomada desde la Estación Espacial cuando inicia el vuelo de retorno a Tierra de AMS en su disposición final. La misión termina el 1 de junio y el jefe de la Estación Espacial Internacional dijo que había sido un gran final para esta maravillosa misión. ¿Todos de acuerdo? Desde entonces, y de hecho con anterioridad, hemos tenido también que trabajar en el Johnson Space Center en Texas, en Houston, en Texas, en donde hemos puesto a punto el sistema de seguimiento y recepción de datos que proceden de la Estación Espacial Internacional. Inmediatamente después de llegar, después de acoplarse el instrumento a la estación, empezamos a recibir ya datos, y aquí están, por ejemplo, núcleos de carbono reconstruidos en nuestro espectrómetro. El 23 de junio, el director actual de la NASA, que es el general y astronauta en su juventud, Charles Bolden, vino al CERN a inaugurar el Centro de Operación y Control. Aquí estamos explicándole un poco lo que se hace ahí. Se plantaron unos arbolitos, que es lo que hace el CERN cuando hay personalidades distinguidas que inauguran determinadas instalaciones, y desde el 19 de mayo estamos haciendo las operaciones en órbita. Realmente se están transmitiendo constantemente datos a través de la red de satélites que tiene la NASA, pasando por las instalaciones que tienen en New Mexico, luego van al Marshall Space Flight Center de Alabama y finalmente llegan al CERN. Lo más difícil en todo este año de toma de datos ha sido entender el comportamiento térmico del instrumento, debido a que movimientos en los paneles solares pueden dar sombra o arrojar luz al espectrómetro e inducir cambios de temperatura importantes, y los radiadores, para disipar la energía del orden de la potencia del orden de 2,5 kilovatios que produce al menos nuestro instrumento, y estas posiciones también se cambian de acuerdo a criterios de la NASA y pueden inducir cambios importantes de decenas de grados hacia arriba o hacia abajo en nuestro instrumento. Para controlar todo esto tenemos un sistema con más de 1200, cerca de 1200 sensores de temperatura y 300 calefactores y una electrónica que nos permite tomar las medidas apropiadas. Realmente hay que tener mucho cuidado porque hay determinados límites en donde el instrumento deja de operar, límites térmicos, e incluso se puede destruir. Hemos estado monitorizando cuidadosamente nuestro sistema, el detector Cherenkov, y entonces hemos visto que las variaciones de temperatura, gracias a las disposiciones que en su momento tomamos, pues son visibles, pueden ser del orden de casi 30 grados, pero están dentro del límite operativo de nuestro sistema. Hemos almacenado a día de hoy algo más de 17.000 millones de rayos cósmicos que estamos analizando. Yo creo que dentro de 4 o 5 meses vamos a poder publicar los primeros resultados científicos. Hemos comprobado, visto cómo realmente el ciclo solar, los vientos solares, las explosiones solares modifican el flujo de radiación cósmica que llega a la superficie de la atmósfera, que es una de las cosas que quería entender bien la NASA, y ahí estamos. Queda mucho trabajo por hacer, el ánimo de la colaboración es excelente, y para terminar, un par de trivialidades, resumiendo que yo creo que a principios del siglo XXI se ha alcanzado una descripción bastante profunda y precisa de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño. Afortunadamente queda mucho por conocer. Si hubiera recursos, habría mucho trabajo para científicos y técnicos, y lo importante es que a día de hoy yo creo que estamos en condiciones de formular y contestar cuestiones verdaderamente trascendentales. Hay dos cuestiones importantes en el universo, acerca del universo. Primero, como hablé al principio cuando hablé de materia y energía oscura, en lo que respecta al contenido de materia del universo, conocemos poco. Realmente solo la parte ordinaria de materia es el 4%
y tampoco entendemos bien por qué, contrariamente a lo que intuitivamente nos dice el Big Bang, ha habido una evolución asimétrica en su contenido de materia y antimateria primaria del universo. Estas cuestiones probablemente tienen respuesta científica, ya que el método científico es el único camino hacia el acopio de conocimiento. Y todos creemos en lo que decía Einstein, que lo más incomprensible del universo es que sea totalmente comprensible. Esta afirmación de Einstein no es compartida por todo el mundo, y en particular por Woody Allen, que cuando le preguntaron si creía que podíamos comprender realmente y a fondo el universo, dijo: Dios mío, ya es tremendamente difícil para mí no despistarme en Chinatown. Empezamos, como decía David Gross, Premio Nobel de Física, en el año 2004, una época, y yo comparto su opinión de que la diversión por aprender, por hacer acopio de conocimiento nuevo, no ha hecho más que empezar, y en cualquier caso concluir que el producto más importante del conocimiento es acotar nuestro nivel de ignorancia. Esto y también la innovación inteligente. Muchas gracias.